comenzamos. Amén. Muy bien. Pues como ya lo mencionó en la oración nuestra sierva, ¿verdad? Vamos a tratar un tema más de la fase de la obra de Dios, de la salvación. Y hoy nos corresponde el estudio de la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué la necesita el hombre? ¿Cómo la recibe? ¿Y qué seguridad nos produce en nosotros los cristianos, los seres humanos, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Bien, la palabra justificación en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra principal es sadak, que significa declarar justo, absolver, vindicar. En Deuteronomio 25:1 dice, y se justificarán al justo y condenarán al culpable. La palabra justificación en el griego, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar una palabra principal clave que es dikaio, con una tilde en la O, que significa declarar justo, absolver, tratar como justo y pronunciar un veredicto favorable. Mire usted, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienen un significado igual. Nosotros podemos darnos cuenta cómo el ser humano pecador puede ser declarado justo delante de un Dios santo. No por méritos propios, ponga atención, no por méritos propios delante de un Dios santo, no, sino por la gracia de Dios y en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo era nuestra condición antes delante de Dios? ¿Cómo era? Pues bien, y esto lo vamos a ver en el libro de Romanos 3:23. Y este es un texto clave, ¿verdad? Por la cual nos vamos nosotros a dirigir y a estudiar, y ponga atención. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como habemos leído ya nosotros en el libro de Génesis, el diseño original de Dios, ¿cuál era? Que la humanidad era que vivamos en la gloria de Dios. Y esto lo vamos nosotros a ver en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 1. Uno 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué implicaba? Número 1, implicaba una comunicación directa con Dios. Número 2, tenía una autoridad espiritual. 3, tenía una identidad clara. 4, tener una cobertura de la gloria de Dios. Pero la caída, el pecado, la desobediencia hizo que se rompa la relación con la gloria de Dios. Y el pecado no solo fue el desobedecer,
y comer del fruto que se les había prohibido, sino que eso trajo una independencia de Dios, trajo un rechazo de autoridad y ellos eligieron conocimiento sin obediencia. Y toda esta desobediencia trajo como consecuencia la vergüenza. La vergüenza que dice aquí en el libro de Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense ustedes cómo ellos vivían en libertad, ¿verdad? Y cuando desobedecieron, vino la vergüenza, le digo, en ellos. ¿Qué es la vergüenza para el ser humano en este tiempo? Es lo peor, le digo, que uno puede pasar, ¿verdad? Y ellos también dice que conocieron el miedo. Y esto lo vemos también en el mismo capítulo 3, verso 10, que me dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo viene, le digo, la vergüenza y el miedo? Cuando hemos cometido una falta, ¿verdad? Y entonces esa falta que nosotros hemos cometido nos hace tener vergüenza. Primeramente le digo ante Dios porque el Espíritu Santo se entristece y el temor que entra, le digo, en nosotros porque hemos hecho algo incorrecto. La separación de Dios y la expulsión del Edén en Génesis 3, 23, 24, me dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y los sacó, dice, y los echó de allí, ¿verdad? Por la desobediencia que ellos cometieron. Y entonces todas esas cosas trajeron una serie, le digo, de consecuencias a la vida del ser humano. Dice, y la gloria de Dios se retiró del hombre. ¿Por qué se retiró la gloria de Dios del hombre? Porque la santidad de Dios no puede convivir con el pecado de ninguna manera, de ninguna manera. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis 5:11. Vaya tomando usted nota para que usted pueda hacer su repaso. Y me dice la palabra de Dios. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Dice, nos relata también la transmisión del pecado a toda la humanidad porque el pecado se multiplicó. El pecado se multiplicó y podemos nosotros en el capítulo 4 podemos ver también el relato que tenemos nosotros de Caín y de Abel, ¿verdad? La maldad se generalizó totalmente. La humanidad se alejó progresivamente de Dios. ¿Y esto qué fue lo que trajo? Esto fue la muestra del pecado. No fue un evento aislado, claro que no. Y se convirtió en una condición heredada. ¿Para quién heredada? Para la humanidad. Y esto lo podemos ver nosotros en Romanos 3:23 cuando nos dice que establece una realidad. Y esto nos habla el apóstol Pablo cuando dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto no fue solo una culpa moral, no, fue la pérdida de la posición espiritual del hombre. El pecado nos quitó la gloria de Dios. La gloria de Dios no se recupera por ningún esfuerzo humano. Téngalo claro. Solo Dios puede restaurar. Y aquí
nos los confirma en Romanos 3, 24, 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el verso 25 me dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, es en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Yo quiero que ponga, le digo, atención a este ejemplo, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro, para que quede muy claro la justificación. Hay dos ejemplos que he tomado. Mire usted, así como en un tribunal humano, ¿cuántas han estado en un tribunal humano por un juicio, lo que sea, verdad? Un juez declara inocente al justo. Dios, como juez perfecto, declara justo al pecador que cree en Cristo. Ejemplo, el acusado no podía pagar la deuda. Imagínese usted un hombre llevado ante un juez por una deuda impagable. Todas las pruebas son claras, él es culpable y no tiene cómo pagar. El juez dice con autoridad, según la ley, eres culpable y mereces la condena, ¿verdad? Hasta aquí es justo. El juez habla con propiedad porque él se sabe, le digo, las leyes, y él está allí para juzgar. Pero entonces ocurre algo inesperado, ¿verdad? Que al hombre ni siquiera, le digo, se lo imagina. El juez se levanta del estrado donde él está, se quita la toga, baja del estrado y él paga la deuda con su propio dinero. Y luego él vuelve a sentarse ahí en su posición del estrado de juez y declara, la deuda ha sido pagada legalmente, eres libre. Ojo, mire usted, este hombre no fue absuelto porque era inocente, claro que no, sino porque alguien pagó su culpa. Pues así mismo le digo a nosotros, hoy en estos tiempos seguimos viviendo un acto de juicio espiritual. Cada persona está delante del tribunal de Dios y esto lo podemos ver en Hebreos 9:27. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque todos somos culpables por el pecado. Pero cuando alguien cree en Cristo, ¿verdad? Así cuando nosotros nos hablaron y sin haberle visto y sin haberle conocido, y nosotros le recibimos a Cristo, Dios Padre actúa. Y esto lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 8:32. Cuando nos dice, oye desde los cielos, juzga con justicia y declara justo al que confía en su Hijo. Mire qué lindo, ¿verdad? No por esta persona que sea moralmente, le digo, perfecto, sino porque la justicia de Cristo le es acreditada. Y esto lo podemos ver en Romanos 5:11, la cual me dice, la justificación es divina. Y aquí se nos enseña que la justificación proviene y únicamente de la fe en Dios, mediante Jesucristo, porque al creer nosotros somos declarados justos y recibimos paz en Dios y el acceso permanente a su gracia. Y esta fe nos sostiene aún en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, porque esta fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo es la que produce esperanza, y esa esperanza no avergüenza para nada. Amén. La base de nuestra justificación no es nuestro mérito,
sino el amor de Dios demostrado a nosotros, a la humanidad. Porque Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Y ser justificado es ser absuelto de toda culpa. Somos declarados nosotros justos y libres del poder del pecado. Y allí es donde Dios nos trata a nosotros como nunca nosotros hubiéramos pecado. Y esto lo vemos en el libro de 2 de Corintios del 5 al 17. Perdón que lo busco. Mire que se me pegan las hojas. Amén. Lo tengo. Amén. Mire usted, voy a dar lectura del 1 al 11. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradecidos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el número 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a nuestras conciencias. Mire usted. Vivimos con una esperanza eterna. Caminamos por fe y somos gobernados por el amor de Cristo. Y nosotros somos hechos nueva criatura. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Tenemos una esperanza eterna y tenemos una vida transformada que ya no se vive para sí, sino para Dios. La justificación era necesaria porque la condenación del hombre era inminente. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos 3, de 9 al 20, que me dice que todo hombre es culpable del pecado ante Dios, que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo nos afirma que la fe en Jesucristo cambia nuestra posición delante de Dios, porque de culpables pasamos a ser nosotros inocentes. De estar en enemistad pasamos nosotros a estar reconciliados. Y de estar en condenación pasamos a vivir en paz para con Él. Otro ejemplo les voy a dar yo aquí. Y esto lo vamos a ver en el libro de Job, capítulo 9, versículo 2. Todos habemos leído nosotros el libro de Job, todo lo que él pasó.
todo lo que le fue quitado, lo que le pasó a sus hijos, en qué condición él quedó, ¿verdad? Y entonces respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Y hay un signo de interrogación que se abre y dice, ¿y cómo se justificará el hombre para con Dios? Job aquí responde a su amigo Bildad, y es porque su amigo Bildad, quien lo había dicho que Dios es justo, y que si Job estaba sufriendo, y que si Job estaba en esa condición, y que todo lo que le había pasado es porque él había hecho algo malo. Job no discute para nada de que Dios es justo, al contrario, él acepta y afirma que Dios nunca se equivoca, que todo lo que él hace está bien, que Dios no actúa injustamente con nadie y que todo lo que hace Dios es correcto, aunque el ser humano muchas veces no lo entienda, aunque nosotros no lo entendamos. Y en Hechos, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en el capítulo 16, versículo 30, tenemos la pregunta que hace el carcelero de Filipo. ¿Qué dice él? Y abre también signo de interrogación. Dice, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Recordemos que Pablo y Silas, ellos se encontraban ellos presos injustamente, en medio de golpes, en medio de cadenas, pero ellos oraban y ellos cantaban himnos. Pues bien, entonces Dios envió un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, pero nadie huyó de aquel lugar. Y el carcelero de Filipo, al ver esto, ¿verdad? Porque él estaba viendo todo, él estaba escuchando absolutamente todo, y cuando hubo este acontecimiento, él comprendió que estaba frente al poder de Dios. Y este carcelero pasa del control, porque el carcelero, él tenía la llave ahí de esa cárcel, él mandaba, ¿verdad? Y entonces, cuando pasó este terremoto, él pasó del control al temor. Él tuvo temor de la autoridad que él tenía, pasó al desespero, y de la seguridad humana del carcelero a una condición espiritual. Él tuvo temor. ¿Por qué pregunta el carcelero, qué es menester que yo haga para ser salvo? Y está clarísimo, porque todo lo que él vivió despertó su corazón a reconocer su necesidad de ser salvo, la necesidad de salvación. Y entonces, y en el libro de Hechos 16:31 podemos nosotros leer que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Job preguntaba, ¿cómo se justificaría el hombre con Dios? Y Filipo preguntó, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Estos dos versículos que nosotros los encontramos ahora aquí mismo, el uno lo encontramos en el Antiguo Testamento y el otro, el del carcelero de Filipo, lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Porque Job preguntó desde el sufrimiento y la conciencia de la santidad de Dios, y el carcelero preguntó desde el temor, desde el quebrantamiento. Aunque estos dos hombres estaban en distintos tiempos, los dos reconocieron lo mismo, que el ser humano no puede salvarse, no puede justificarse ellos solos. Amén. Y reconocieron que ellos tenían que ser salvos solo al creer en el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en sacrificio para pagar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios y así manifestar su gloria.
La justificación es un acto legal mediante el cual Dios perdona los pecados del creyente y le atribuye la justicia de Cristo. Romanos 3:24 y Filipenses 3:9 dice, así la salvación no solamente es rescatar al pecador del juicio, sino que lo coloca en una nueva relación con Dios como hijo reconciliado y aceptado, para que tenga una nueva vida transformadora. Amén. Que viva en santidad y que sea agradecido, ya que Cristo obtuvo la justicia para nosotros por medio de su muerte. La justificación es lo que Dios hace con nosotros. La justificación es el resultado aplicado al creyente. Somos justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Él. Nosotros podemos tener en la palabra que la palabra justificación es nombrado muchísimas veces. Y podemos nosotros decir que la obra maravillosa de Dios al justificarnos era quitarnos absolutamente todo lo que impedía tener y poder llegar a la presencia del Padre. Amén. Hasta aquí está claro. Alguien que me levante la mano. Amén, cielito, amén. Muy bien. Pues miren ustedes, he podido, le digo, hacer estas dos ejemplos para poder tener, le digo, claro lo que es la justificación. Y con esta clase completamos, pues, lo que es, le digo, la condición de la salvación solamente en la fe en el Señor Jesucristo. Y voy a orar dando término a esta clase,